Bueno, un saludo. Vamos a dar inicio al tema de humedales o biojardineras o biofiltros. A lo largo de la charla vamos a ir viendo un poco la aclaración de estos términos técnicos. Quisiera hablar primero del nivel o escala de planificación para la cual esta opción tecnológica podría estar dando respuesta. Podemos tener, por ejemplo, en soluciones individuales, como una opción tecnológica factible, o en soluciones semicentralizadas. Ya para opciones centralizadas, pues es una opción tecnológica que demanda mucha área y empieza entonces a complicar un poco el manejo. Con respecto a las configuraciones, bueno, nosotros tenemos, voy a colocar el puntero un momento. Por ejemplo, en la configuración de tanque séptico filtro anaerobio, que habíamos hablado, pues que tiene un énfasis en la remoción de sólidos y DBO, se puede volver una opción complementaria para generar un efluente de muy buena calidad, por ejemplo, para disponer en un cuerpo receptor. Después de un UASB, después de un conjunto de lagunas, o después de un sistema, por ejemplo, hasta de lodos activados. Entonces, ¿qué características tiene este sistema? Que su enfoque de tratamiento va a estar en remoción de DBO, por lo tanto, entonces va a ser secundario y también contribuye a la remoción de nutrientes. Entonces, tiene contribución en un nivel terciario. Entonces, si vemos algo en común, es que esta opción tecnológica debe estar precedida de unidades de tratamiento primario, dado que por el funcionamiento que ellos tienen, pues no puede recibir una alta carga de sólidos. Entonces, en este sentido, ¿qué tipo de aguas residuales se puede tratar? Entonces, se usa mucho ese tipo de tecnologías, por ejemplo, para aguas grises o jabonosas, todas las que provienen de lavados, ya sea de higiene personal o del hogar. Aguas residuales domésticas, reitero, posterior a un tratamiento primario, o sea, que esté libre de sólidos, que ya haya pasado por rejillas o por otros procesos que le haya removido los sólidos. O aguas residuales industriales, obviamente de procesos industriales que tengan pues, cargas orgánicas que sean degradables biológicamente y reiterando entonces posterior a tratamiento primario, igual que en el caso anterior. Bueno, este material está basado en estas dos publicaciones, las cuales están adjuntas al video y las pueden consultar. Entonces empecemos un poco por la definición. Entonces, los humedales son sistemas en los que el agua fluye continuamente, cuya superficie libre permanece al nivel del suelo por encima del mismo, manteniendo condiciones de saturación del suelo o del medio de soporte. Entonces, cuando los empecemos a enfocar, vamos a ver. Que permiten la reproducción de diferentes tipos de vegetación específica. Entonces, este tema de la vegetación es uno de los corazones del humedal. Entonces, si bien se van a dar diferentes procesos por acción de diferentes organismos, la parte de vegetación es una de las que va a contribuir notablemente al sistema. Entonces, los humedales los podemos clasificar en dos tipos. Uno que es de flujo libre de agua, que son conocidos como sistemas superficiales o inundados, y el otro es de flujo subsuperficial, que son conocidos como filtros fitopedológicos o de plantas. Entonces, tenemos la lámina de agua totalmente libre, mientras en ese tenemos un material de relleno, un filtro. Entonces, enfoquémonos un poquito en describir un poco cada uno. Entonces, el humedal de flujo libre o superficial, ¿sí? Son parecidos como a lagunas, balsas o canales paralelos con niveles de agua poco profundos. Entonces, esta es una característica que tiene esta técnica. El fondo está constituido por un suelo relativamente impermeable, pues para garantizar la permanencia del agua en el sistema, y soporta entonces una vegetación que es emergente, ¿cierto? Entonces tenemos una vegetación que puede salir, tanto que ella puede estar, la raíz puede estar dentro del suelo, como también una vegetación que sea flotante. Entonces, como su nombre lo dice, entonces tenemos la lámina de agua libre y vamos a tener entonces las plantas. Entonces, ¿cuáles son las características de este tipo de sistema?
pues la dirección del flujo es horizontal, como lo describía entonces ahorita en este dibujo, ¿sí? En este corte. Tienen poca profundidad, las velocidades de transporte son bajas, la vegetación emerge por encima de la superficie, el agua está expuesta a la atmósfera, la fuente de oxígeno entonces va a ser la radiación superficial y el fondo puede presentar entonces condiciones anaerobias y va a proporcionar entonces un tratamiento secundario y avanzado al agua residual. Entonces, por ejemplo, esta es la que comúnmente se le llama jacinto de agua, la vemos en la lámina de agua, en la parte superficial. Y en estas quiero mostrarles entonces también cómo los humedales ocupan grandes extensiones de suelo, ¿sí? Esta es la lenteja de agua. Aquí entonces tenemos la lechuga de agua, ¿sí? Esta espinaca de agua. Entonces hay diferentes tipos de plantas que se pueden utilizar en este tipo de sistema, ¿sí? Y veamos entonces este otro. Entonces, como ven, común a este tipo de sistemas es que utiliza mucha área superficial. El humedal de flujo subsuperficial, entonces van a ser canales o balsas con un fondo impermeable, ¿cierto? Entonces en este fondo nosotros tenemos ya sea un geotextil, una capa de arcilla, y él va a estar lleno de un relleno que pueden ser gravas o arenas, que va a servir como medio de soporte para las plantas y también a través de él va a pasar el agua y se van a dar diferentes procesos que ya vamos a ver. Entonces la vegetación está plantada en el medio de soporte. Entonces, ¿cuáles son las características? Que el nivel de agua está por debajo del medio de soporte, entonces no lo vamos a tener hasta la parte superior, sino que nosotros nos podemos parar en este sistema, el agua está por debajo. La dirección del flujo puede ser horizontal o vertical, entonces la alimentación yo la puedo manejar de manera horizontal o la puedo manejar de manera vertical. El tratamiento del agua residual se produce a su paso por las raíces y el lecho. La transferencia de oxígeno se realiza a través de las plantas por medio de las raíces y proporciona un tratamiento secundario y avanzado al agua residual. Entonces, por ejemplo, en esta foto se extrajo el material de relleno y las plantas en este sector para poder visualizar como un corte del sistema. Entonces, todo el sistema estaría conformado de esta forma. Entonces, relleno del material con las plantas. Entonces, veamos también este tipo de humedales y los diferentes tipos de planta y también un poco la dimensión que tiene, que obviamente esto pues va a depender del caudal afluente y de la carga orgánica, que también lo vamos a ver a nivel de diseño. Entonces, ¿cuáles son las plantas? Entonces, siempre se recomienda plantas pues que estén acostumbradas a las características climatológicas del lugar, que estén adaptadas. Hay muchas investigaciones con diferentes tipos de plantas, pero una de las más comunes y que se utilizan bastante en países como los de nosotros son estos tipos de plantas. Y quería hacer énfasis en la heliconia, en el cual ya hay varias experiencias y entonces provee una belleza paisajística al sistema, al igual que el papiro. Ok, entonces, ¿cómo funciona el humedal? Entonces, los humedales tienen tres funciones básicas que lo hacen tener un atractivo potencial para el tratamiento de agua residual doméstica. Entonces, ellos fijan los contaminantes en la superficie del suelo y la materia orgánica. Utilizan y transforman los elementos por intermedio de microorganismos y logran niveles de tratamiento consistentes en un bajo consumo de energía y bajo mantenimiento. Entonces, veamos un poco más para cada parámetro y también esperando cuál sea mi objetivo de tratamiento, cómo son los mecanismos de remoción o de trabajo de humedad. Aquí en este dibujo quiero mostrar como un corte donde el agua entonces se alimenta. Tomé de referencia un humedal subsuperficial y tenemos entonces todo el relleno a través del cual va a pasar el agua para ser recogida al otro lado. Entonces, en él nosotros tenemos una grava que es un medio poroso. Entonces veamos aquí qué procesos se pueden dar.
Entonces, tenemos remoción de sólidos. ¿Por medio de qué mecanismos? Pues va a haber sedimentación y filtración. Entonces, al final, cada uno de estos espacios porosos se vuelven como infinitos sedimentadores donde van a retenerse las partículas muy pequeñas. Por eso, entonces, la importancia de que no puede venir el agua muy cargada de sólidos, porque si yo tengo, por ejemplo, este filtro, se me va a obstruir rápidamente y me va a cambiar las condiciones de operación del humedal. Y filtración, pues porque hay también intercepción de las partículas a través del medio poroso que estamos instalando. La DBO, entonces, bueno, vamos a remover también a partir de los mismos procesos de sedimentación que describimos y porque alrededor de esta grava se va a formar biofilm. Vamos a tener entonces ahí una carga bacteriana en la parte superficial, aerobia, en el fondo, bacterias anaerobias, y entonces este consorcio bacteriano pues me va a contribuir en la remoción de la DBO soluble. Y pues la particulada se va a retener por procesos de absorción y la misma filtración y sedimentación que mencionamos en los sólidos. El nitrógeno, vamos a tener entonces procesos de nitrificación y denitrificación. Entonces, como tenemos tanto bacterias aerobias como bacterias anaerobias, y además también, como nosotros vamos a tener presencia de plantas y ellas van a requerir el nitrógeno y el fósforo para la fotosíntesis, entonces también van a remover y van a transformar un material que está disuelto en un material sólido que después entonces nosotros lo podemos retirar. Y patógenos también, entonces microorganismos también se nos van a remover por los procesos de sedimentación y filtración, porque van a estar adheridos también a muchas partículas. Vamos a tener también predación por parte pues de toda esta carga que vamos a tener en el sistema, tanto de invertebrados y otros organismos. Y puede ser en muchas ocasiones hasta por secreciones que tienen las mismas plantas y entonces los organismos pues no están adaptados muchas veces a eso. La radiación solar también va a contribuir mucho en los procesos de desinfección de este tipo de sistemas, ya que como él está expuesto, la parte superficial entonces va a tener también una disminución de carga de microorganismos. Entonces, todo este conjunto de procesos son los que se me van a dar en el sistema. ¿Cuáles son las expectativas de funcionamiento? Bueno, va a depender mucho del diseño, de la carga, pero en general las experiencias muestran remociones de DBO del 50 al 90, de sólidos del 60 al 80, nitrógeno total del 25 al 90, fósforo menor al 50 y coliformes fecales hasta el 90%. Entonces, yo puedo definir en mi diseño quién es mi objetivo de tratamiento, o sea, hacia qué parámetros yo le voy a apuntar en la remoción. Y en función de eso, pues van a dar mis dimensiones. Y pues en qué porcentaje lo quiero remover y pues cuáles son las características de la prueba. Entonces, entre las ventajas, resumiendo un poquito lo que hemos conversado, pues entonces van a ser ideales para poblaciones menores a 2.000 habitantes. Tiene facilidad constructiva de operación y mantenimiento, sus costos también son bajos, no tiene requerimiento energético, como vimos a lo largo del proceso, son métodos naturales, no requieren de personal altamente calificado para su operación, tiene buenas remociones de nutrientes, buenas remociones de DBO y sólidos, son poco susceptibles a variaciones de caudal y facilitan, por ejemplo, el reciclaje y la reutilización de agua. ¿Cuáles van a ser entonces sus desventajas? Pues que estos operan a baja tasa en comparación con otras tecnologías convencionales y entonces esto en qué redunda, en que tienen grandes extensiones de terreno, ¿cierto? Requieren una cantidad mínima de agua, no pueden estar secos, aunque uno con eso juega con la alimentación y con el punto hidráulico donde hace la descarga del agua. Desconocimiento, por ejemplo, de procesos biológicos e hidrológicos que intervienen, la necesidad de 2 o 3 estaciones de crecimiento de las plantas para llegar al máximo rendimiento, o sea, su arranque no es inmediato. Se pueden operar en climas con temperaturas mayores a los 10 grados centígrados y hay que tener mucho cuidado y parte de lo que vamos a ver en operación y mantenimiento, hay que tener mucho cuidado con la acumulación de sólidos en la entrada que pueden generar entonces condiciones anaerobias.